Bienvenidos a Palabra Urgente. Hoy nos adentraremos en un tema que pocos se atreven a estudiar con profundidad, lo que sucedió antes del Génesis. ¿Qué había antes de Adán y Eva? ¿Existían ya los ángeles? ¿Cómo encajan los dinosaurios, las pirámides y los misterios arqueológicos con la palabra de Dios? Prepárate, porque lo que descubrirás cambiará tu manera de entender la creación y te mostrará que detrás de todo existe un plan eterno diseñado por Dios. Antes de comenzar, quiero invitarte a suscribirte a este canal, activar la campanita para que no te pierdas ningún mensaje profético y dejar tu comentario aquí abajo, porque tus palabras también edifican a otros. Si este mensaje es de bendición, apóyanos con un me gusta y compártelo en tus redes sociales, porque la palabra de Dios necesita llegar a más personas en estos tiempos de confusión. Ahora sí, abramos juntos la Biblia en el capítulo 1 del libro de Génesis y descubramos los misterios ocultos de la creación. El principio y los ángeles antes del hombre. En el principio, tres palabras que han marcado la historia de la humanidad. Palabras que han generado debates, teorías y hasta batallas filosóficas y científicas. Pero, ¿qué significa realmente en el principio? ¿Se refiere a cuando Dios hizo al hombre? ¿O habla de algo más profundo, algo que ocurrió mucho antes de que Adán y Eva existieran? Génesis capítulo 1 nos dice: En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la mayoría de las personas lee este versículo pensando que allí comenzó absolutamente todo. Sin embargo, cuando estudiamos la palabra de Dios con detenimiento, descubrimos que este versículo encierra un misterio mayor. Ese principio no se refiere exactamente al inicio de los 6 días de creación del hombre, sino a una obra anterior que envuelve al mundo espiritual. La Biblia nos muestra que ya existían seres creados antes que la humanidad. En el libro de Job, capítulo 38, Dios mismo le dice a Job que cuando él ponía los fundamentos de la tierra, las estrellas del alba cantaban y todos los hijos de Dios gritaban de alegría. Esas estrellas no son simples luces en el cielo, sino los ángeles que presenciaron la creación del mundo material. Eso significa que antes de que Adán fuera formado, los ángeles ya existían y glorificaban a Dios. Aquí comprendemos que el universo espiritual es más antiguo que la humanidad. Cuando Dios creó al hombre, no estaba comenzando todo desde cero, sino ordenando lo que ya había sido establecido. Y aquí es donde entramos a un misterio que muchos han pasado por alto. Si los ángeles ya estaban creados antes de la humanidad, entonces, ¿qué ocurrió en la tierra antes de que nosotros llegáramos? La Biblia nos da algunas pistas. En Isaías 14 se nos habla de la caída de un ser llamado Lucero, que dijo: «Subiré al cielo, en lo alto levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo». Su soberbia lo llevó a la rebelión y finalmente a la caída. En Ezequiel 28 también se describe a este ser que estuvo en un Edén especial, distinto al que conocieron Adán y Eva. Allí se le describe rodeado de piedras preciosas, lleno de hermosura, pero corrompido por su orgullo. Ese ser es el que más tarde conocemos como Satanás. Cuando Génesis 1:2 declara que la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo, no se refiere a un error en la creación de Dios, porque lo que Dios hace siempre es perfecto. Más bien refleja el resultado de un caos espiritual. La rebelión de Satanás y de los ángeles que lo siguieron dejó la creación en ruina, en oscuridad. Y fue entonces cuando Dios comenzó una obra de restauración para preparar el mundo donde colocaría al hombre. Esto explica por qué, en el capítulo 3 de Génesis, cuando Adán y Eva son puestos en el Edén, la serpiente ya estaba allí. Satanás ya había caído, ya había diseñado su plan y estaba listo para atacar. Y no lo hizo de forma directa contra Adán, sino contra Eva, buscando quebrar el orden de Dios. Al engañarla trató de arrebatar el liderazgo espiritual que Dios le había dado al varón. Pero hay algo aún más interesante. Ezequiel describe ese Edén de piedras preciosas donde Satanás estuvo antes de su caída. Esto nos muestra que existió un escenario previo, un orden angelical en la tierra.
mucho antes de que el Edén de Adán y Eva fuera plantado. Antes de árboles frutales y ríos, hubo un entorno adornado con joyas celestiales, un lugar de gloria donde habitaban seres espirituales. Si lo analizamos, incluso la ciencia, aunque no lo reconoce abiertamente, ha encontrado huellas que confirman que el planeta es mucho más antiguo que la historia humana. Los fósiles de dinosaurios, datados en millones de años, no tienen lugar dentro de los 6.000 años de historia humana que podemos rastrear a través de las genealogías bíblicas. Esto significa que hubo una etapa previa, en la que criaturas colosales y diferentes reinaron sobre la Tierra. Lo mismo sucede con los misterios arqueológicos, las pirámides de Egipto, las construcciones mayas, las ruinas de civilizaciones con conocimientos avanzados que parecían imposibles para la tecnología de su tiempo. ¿Cómo pudieron medir con tanta exactitud el movimiento de la Tierra alrededor del Sol? ¿Cómo lograron alinear sus templos con constelaciones lejanas sin telescopios ni cálculos modernos? La respuesta está en lo espiritual. El conocimiento que recibieron no vino de humanos comunes, sino de ángeles caídos que transmitieron sabiduría a cambio de adoración y pactos. Así entendemos que lo que para muchos es un misterio extraterrestre o un fenómeno alienígena, para la Biblia es un tema claro. Son ángeles caídos que han estado en contacto con la humanidad desde el principio. Ellos se disfrazan, engañan y confunden, haciéndonos creer que vienen de otros planetas, cuando en realidad siempre han estado aquí, en la Tierra, desde antes de la creación del hombre. Todo esto nos lleva a reconocer que el relato de Génesis no es un mito ni una fábula. Es el inicio de la historia humana dentro de un plan mayor, donde ya había una batalla espiritual en marcha. Dios creó al hombre en medio de un universo donde ángeles y demonios existen, donde el bien y el mal ya habían chocado, y donde el propósito eterno de Dios comenzaba a revelarse en un planeta marcado por el conflicto espiritual. Misterios arqueológicos, ciencia y la Biblia. Cuando observamos nuestro mundo y su historia, nos encontramos con enigmas que la ciencia aún no puede explicar completamente. Los fósiles de dinosaurios, las pirámides de Egipto, las construcciones mayas y los templos en lugares inaccesibles como Machu Picchu revelan que existió un conocimiento y una civilización mucho más avanzada de lo que podemos imaginar. La gran pregunta es, ¿cómo encaja todo esto con lo que enseña la Biblia? La ciencia moderna nos dice que los dinosaurios existieron hace millones de años. Las pruebas de carbono 14 y otros métodos de datación apuntan a criaturas que caminaron sobre la Tierra mucho antes de la humanidad. Pero si el hombre, según las genealogías bíblicas, tiene apenas unos 6.000 años de historia, ¿cómo podemos entender esto? La respuesta es clara. Hubo un orden anterior a nosotros. Dios creó un mundo que fue habitado y gobernado por ángeles antes de que la humanidad apareciera. El problema es que esos ángeles, en su mayoría, no permanecieron fieles. Cuando Satanás se rebeló, arrastró con él a una tercera parte de los ángeles, y su presencia en la tierra corrompió lo que Dios había hecho. En ese tiempo se desarrollaron criaturas majestuosas como los dinosaurios y se levantaron estructuras imponentes que hoy todavía nos dejan sorprendidos. Pero todo ese conocimiento no era humano, era prestado, provenía de esos seres espirituales caídos que comenzaron a influir en la creación. Pensemos por un momento en las pirámides. ¿Cómo pudieron cortar bloques de piedra de toneladas con tal precisión que ni siquiera hoy, con tecnología avanzada, podemos replicar? ¿Cómo pudieron trasladarlos decenas de kilómetros y colocarlos de forma exacta sin maquinaria pesada? Algunos arqueólogos admiten que aún no existe explicación. Otros, para no aceptar lo espiritual, hablan de extraterrestres que vinieron a ayudar a los hombres. Pero la Biblia nos dice que no se trataba de visitantes de otros planetas, sino de ángeles caídos que ya estaban en la Tierra. Lo mismo ocurre con las culturas de Centroamérica. Los mayas, los aztecas y otras civilizaciones antiguas tenían un conocimiento sorprendente de astronomía. Sabían calcular con exactitud el movimiento de la Tierra, los eclipses y hasta el tiempo solar.
Sus templos y pirámides estaban alineados con las Pléyades y con la constelación de Orión, mencionada en el libro de Job. ¿Cómo lograron tales cálculos sin telescopios ni matemáticas modernas? La respuesta es la misma. Hubo intervención sobrenatural. El conocimiento les fue transmitido por ángeles caídos que buscaban apartarlos del Dios verdadero. Aquí es donde debemos entender algo importante. La Biblia hace una clara diferencia entre astronomía y astrología. La astronomía es la ciencia que estudia las estrellas y el universo, y refleja la grandeza de Dios. Los cielos cuentan su gloria, como dice el Salmo 19. Pero la astrología es una perversión, un engaño. Los ángeles caídos distorsionaron las constelaciones para que el hombre creyera que su destino dependía de ellas. Así nació la mentira de los horóscopos, que si eres Géminis no puedes casarte con Libra, que si eres Escorpio debes evitar cierta persona. Tonterías que millones todavía creen, mientras rechazan al verdadero creador del universo. Incluso en nuestros tiempos modernos, los engaños continúan. Las teorías sobre ovnis y extraterrestres son cada vez más aceptadas. Gobiernos y organizaciones internacionales, como la ONU, han creado departamentos para investigar el fenómeno ovni. Películas, series y documentales nos bombardean con la idea de que seres de otros planetas nos visitan. Pero la palabra de Dios es clara. Lo que el mundo llama extraterrestres no son más que ángeles caídos disfrazados, seres espirituales que siguen engañando a la humanidad. No es casualidad que muchas personas famosas, artistas y músicos confiesen haber hecho pactos para alcanzar fama y riquezas. Satanás les promete poder y éxito a cambio de sus almas, y detrás de ellos están esos mismos ángeles caídos que desde el principio buscan arrastrar al hombre lejos de Dios. Jesús mismo advirtió, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Por eso debemos entender que todos estos misterios arqueológicos y fenómenos sobrenaturales no son señales de inteligencia extraterrestre, sino evidencia de un mundo espiritual activo que ha estado presente desde el inicio. Cuando la Biblia nos habla de que Satanás es el príncipe de este mundo y que el mundo entero está bajo el maligno, nos está advirtiendo que vivimos en un planeta donde el mal espiritual tiene influencia y control. Pero no debemos temer. Todo lo que vemos confirma que la palabra de Dios es verdadera. La ciencia descubre fósiles de millones de años, pero la Biblia ya nos dijo que el hombre no fue el primero en habitar la tierra. Los arqueólogos se sorprenden ante las pirámides, pero la Biblia nos enseña que hubo seres poderosos con conocimiento antes de nosotros. El mundo habla de extraterrestres, pero la Escritura los llama lo que son, ángeles caídos que buscan engañar. El problema es que muchos prefieren creer en cualquier cosa, menos en Dios, prefieren creer en la astrología antes que en Cristo, prefieren creer en ovnis antes que en los ángeles y demonios de la Biblia, como dice Romanos capítulo 1. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y esa necedad los lleva a rechazar la verdad que puede salvar sus almas, el orden espiritual de los ángeles y la guerra invisible. Hasta ahora hemos visto que los ángeles existían antes del hombre, que hubo un Edén previo y que el conocimiento oculto que vemos en misterios arqueológicos provino de seres espirituales caídos. Pero la Biblia va más allá. Nos revela que estos ángeles no son simplemente figuras lejanas, sino que están organizados en jerarquías y ejercen influencia directa sobre las naciones, los gobiernos y hasta sobre las familias. Comprender esto es vital, porque la Escritura declara que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades espirituales. El apóstol Pablo en Efesios 6:12 lo dice claramente. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esto significa que detrás de los problemas humanos, de las guerras, de los gobiernos corruptos y de las ideologías que destruyen, hay un mundo invisible en operación. No peleamos contra personas, sino contra seres espirituales que se mueven detrás de ellas.
En Colosenses 1:16 se nos recuerda que en Cristo fueron creadas todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, principados o potestades. Dios creó un orden espiritual perfecto, donde cada ángel tenía su función, pero muchos se corrompieron y pasaron a formar parte del ejército de Satanás. Así, lo que originalmente fue creado para servir a Dios, terminó siendo utilizado para la rebelión. Los principados son entidades espirituales de alto rango, asignados a regiones específicas. Por eso encontramos resistencia espiritual diferente en cada nación. Daniel capítulo 10 nos da un ejemplo sorprendente. Cuando Daniel oraba, un ángel fue enviado con la respuesta, pero fue detenido durante 21 días por el príncipe del reino de Persia. Este no era un gobernante humano, sino un principado espiritual que dominaba sobre esa nación. Solo con la ayuda del arcángel Miguel, el mensajero pudo llegar hasta Daniel. Esto nos muestra que sobre cada país hay fuerzas espirituales que influyen en sus gobernantes, en su cultura y en su destino. Debajo de los principados están las potestades y gobernadores, que ejecutan la autoridad delegada. Funcionan como estructuras militares bien organizadas. De esta manera, un principado puede dominar sobre una nación entera, mientras que potestades y huestes de maldad se encargan de regiones, ciudades e incluso familias. Esto explica por qué en ciertos lugares se repiten patrones de violencia, idolatría o corrupción. No es casualidad, es el reflejo de una influencia espiritual. Ahora bien, la Biblia también nos habla de criaturas específicas dentro del orden angelical. Por ejemplo, los querubines. Estos no son simples ángeles, sino seres que representan la santidad de Dios. En el Edén, después de la caída, Dios puso un querubín con una espada encendida para impedir que el hombre volviera a entrar. En el tabernáculo de Moisés, los querubines cubrían con sus alas el propiciatorio, recordando que la santidad de Dios siempre debía ser protegida. Luego están los serafines, mencionados en Isaías capítulo 6. Su nombre significa los que arden. Son criaturas que se consumen en fuego por la santidad de Dios. Ellos proclaman sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Representan la adoración más pura y exaltada. La Biblia también menciona a los arcángeles, de los cuales solo uno es nombrado directamente: Miguel. Su nombre significa ¿quién como Dios? Él aparece como el defensor del pueblo de Israel y como líder del ejército celestial que lucha contra Satanás y sus ángeles en Apocalipsis 12. Su función principal es la guerra espiritual. Otro ángel con nombre es Gabriel, cuyo nombre significa poder de Dios. Él aparece como mensajero en momentos cruciales. Fue quien anunció a María que daría a luz al Salvador y fue quien llevó a Daniel la revelación de las 70 semanas. Gabriel es el portador de los mensajes más importantes de parte de Dios. El Apocalipsis nos habla también de un ángel llamado Abadón en hebreo o Apolión en griego, que significa destructor. Este ser aparece como rey sobre el abismo, gobernando a los demonios que serán liberados en el tiempo de las trompetas. Esto nos recuerda que hay seres espirituales de gran poder que todavía esperan el momento señalado por Dios para actuar en los últimos tiempos. Y finalmente tenemos a Satanás, conocido también como Lucifer antes de su caída. Su nombre original significa portador de luz, lo cual es irónico, porque de ser un querubín lleno de gloria, pasó a ser el enemigo de Dios y de la humanidad. No olvidemos que Satanás no es un nombre, sino un título que significa adversario o acusador. Él es el líder de todos los ángeles caídos y el instigador de la rebelión. Todo esto nos lleva a una conclusión importante. Vivimos en medio de una guerra invisible, una batalla entre la luz y las tinieblas, entre el reino de Dios y las fuerzas de Satanás. Y aunque no podamos ver a estos seres con nuestros ojos, su influencia es real.
Ellos operan en gobiernos, en ideologías, en familias, en tentaciones personales, pero también debemos recordar que Dios ha puesto a sus ángeles al servicio de los que heredan la salvación. El Salmo 34 declara: El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esto significa que cada creyente no está solo. Así como hay huestes de maldad que buscan destruir, también hay ejércitos de ángeles fieles que guardan, protegen y libran a los hijos de Dios. Esa es nuestra confianza, que aunque la guerra espiritual es real y feroz, en Cristo tenemos la victoria asegurada. Gracias por haberme acompañado en este profundo estudio de la palabra de Dios. Hoy hemos visto que el Génesis no es solo el inicio de la historia humana, sino la revelación de un plan eterno donde ángeles, demonios y hombres participan en una batalla cósmica. Un plan donde, por encima de todo, Dios sigue teniendo el control. Recuerda que no estamos solos. Existe un mundo invisible que influye en lo visible, pero los que están en Cristo tienen la victoria asegurada. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Antes de despedirme, quiero invitarte a suscribirte al canal Palabra Urgente, activar la campanita para que recibas las notificaciones de cada nuevo mensaje, dejar tu comentario aquí abajo y compartir este video con tus amigos y familiares. Tú puedes ser un instrumento para que otros conozcan la verdad de la palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Que el Señor bendiga tu vida, tu familia y tu caminar diario. Nos vemos en el próximo video. Esto fue Palabra Urgente. Hasta pronto.